Ya estamos en el café de Diario 55, cerrando la semana y cerrando el mes de noviembre. Sí, porque ya mañana termina y no tenemos programa, pues hoy lo cerramos. Y con la presencia de grata, como siempre, de un hombre identificado con los mejores intereses. Horacio López, de Opción Democrática, está con nosotros y vino de amarillo, demostrando de que ese es su color y que ese es su equipo que representa la pelota dominicana en Santiago y el Cibao. Buenos días, Horacio. Buen día, Fran. Buen día, Lenis. Felicidades por estar aquí. Ya hay que empezar a felicitar por Navidad. Cuando a uno lo llaman, feliz Navidad, y esta es mi ocasión de desearle a todo este público tan fiel y tan exquisito de que ciertamente les deseo una feliz Navidad. Si usted está en Navidad, ¿por qué le llegó la brisita ya? Las brisas empiezan a llegar desde antes. Miren, la verdad es que ya hay desde el 20 de noviembre, desde antes hay actividades empresariales de celebración, porque la gente ha visto cómo se congestionan los primeros días de diciembre, entonces prefieren empezar desde antes. Entonces, ciertamente el espíritu navideño ya está instalado. Yo pensé que era con la brisita del presidente que empezaba la Navidad. No, esa le llega a pocos, por más que se diga, no llega tanto, pero el ambiente. Pero se habla de cuánto, de 3 millones que tocaría. De 3 millones. Sí, van a recibir. Un tercio y un poquito, menos de un tercio de la población dominicana. Esos bonos se manejan de una forma un poco especial. O sea, a cada dirigente le llegan sus. No, le llega una partida ahí para que lo distribuya, ¿verdad? Claro, equitativamente. Claro, equitativamente. Como sucede, pero como ocurre. Entre ellos. ¿Cómo va a ser, Horacio? No. Sí. Aquí los bonos, porque esos bonos llegan tipo tarjeta que tienen hasta febrero para utilizarla. Y se usan de forma muy discrecional. Pero ¿cómo se hace eso, Horacio? Porque lo que hemos visto es que las personas, por ejemplo, que están adscritas a la seguridad social no lo pueden cambiar, o personas que ya reciben otro tipo de beneficios del gobierno, que tienen tarjeta Supérate y demás, no lo pueden cambiar, porque nos ha tocado en algún momento entregarle a amigos o conocidos entonces te llegan aquí nos envían a veces los que manejan esa parte, precisamente para compartirla. En el caso de un servidor, no la puedo cambiar porque estoy en la seguridad social. Y si pongo mi cédula, me dice usted no califica para cambiarla. Yo honestamente no tengo detalles así de cómo es que opera. Yo sí sé que de 3 millones permiten distribuir 200,000, diríamos, bastante democráticamente, y tú poder manejar 1 millón y algo de forma muy discrecional. Es decir, permitiera algún nivel de cosas. Lo que yo sí sé, y tenemos datos de que a los dirigentes de los partidos de gobierno y de aliados le llegan una cantidad importante. De cómo gente va con 5, 10, 15 tarjetas de esta en un supermercado y puede utilizarla, eso ya hay que buscar la explicación. Hay quienes dicen que ahí se utilizan plataformas donde encuentran la cédula de otra persona y cuando tú vayas tú estás cogido ahí, ya tú no puedes hacer nada. Cuando tú tienes que reportar, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama esto? Actualizarla, activarla, que es el término. La verdad que son mecanismos muy vulnerables y que desgraciadamente se usan para el proselitismo, usando recursos del Estado. Entonces, por más que sea, diríamos, la gente termina agradeciéndolo. En Navidad siempre uno quiere tener algo complementario, pero deberíamos de buscar algunos sistemas que sean más institucionales para garantizar que en Navidad nosotros lo podamos disfrutar en condiciones, diríamos, bastante holgadas. ¿Cómo más institucionales? O sea, porque parece que esto gusta más que la funda o la cajita que se daba antes. Bueno, diríamos que hay niveles de aberración. Lo de la funda es un asunto aberrante por lo indigno que resulta la distribución. Pero el mecanismo de la discrecionalidad y del uso para favorecer a los acólitos, pues sigue siendo. Entonces, yo, honestamente, a mí, como especialista en desarrollo, que es mi especialidad, yo creo que la forma verdadera de impactar en la calidad de vida de la gente es a través del salario.
El salario es el mejor mecanismo de forma digna de hacer que la gente mejore su calidad de vida. Y Entonces, aquí yo quiero ¿tú poner... estarías de acuerdo con este tipo de ayudas sociales? Miren, las ayudas sociales siempre deben de Y existir. digo este tipo, Sí, del que estamos hablando. claro, pero focalizadas a una viuda, a una madre soltera, muy focalizada. Aquí, ¿qué ha sucedido? Aquí nosotros hemos evadido el tema de meterle el diente al grave problema salarial que tiene la República Dominicana, el mercado laboral dominicano, y entonces desde las primeras tarjetas Solidaridad empezamos después Supérate, bueno, le cambian el nombre cada vez, pero es el mismo concepto y ha ido aumentando. Entonces, ¿cómo es un país que va disminuyendo la pobreza y aumentando las dádivas? Ahí hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque ese no es un sistema efectivo para luchar contra la pobreza. Y lo que vamos a hacer es cada vez ir englobando más personas y creando una relación de dependencia, creando ese sentido de que yo tengo que estar conectado bien con este dirigente para poder acceder a algo que debería de ser un derecho ciudadano y a tener una vida digna. Entonces, y para mí hay yo creo en los mercadólogos, los gerentes le llaman el benchmarking, que es mirar las mejores prácticas. Entonces, si nosotros buscamos los países que tienen mejores prácticas de gobernanza, usted nunca va a encontrar que en Canadá dice que existe un bono navideño, o que en Suecia, y yo sé que la distancia entre esos países es abismal, pero de alguna manera u otra nos pueden servir de referencia de cómo organizar la gestión de los recursos de un país para garantizar la calidad de la vida de sus Estamos ciudadanos. hablando de esa brisita navideña que anuncia el presidente de la República, pero los pronósticos, por otra parte, son de huracanes, de ciclón en el Congreso Nacional. Ahí se están sacando los trapitos. Me quitan a mí, pero también hay que quitarte a ti, entre diputados y senadores, con esto de las exoneraciones y todos estos beneficios, los cuales llaman prerrogativas, así, Claro, bonito. claro. Que ayer decía un presidente de un movimiento que tienen, aparte de la Navidad, los padres, las madres, tienen la habichuela con dulce, tienen para fechas específicas, tienen su boronita. Sí, eso es parte de una distorsión enorme que se ha creado aquí a través del servicio público. Eso es absolutamente irracional lo que se ha hecho con las exoneraciones en el Poder Legislativo. Pero es igual que también las exoneraciones que llegan a otros sectores y que en ese sentido los diputados deberían de tener el valor de decir, no las quitamos a nosotros, pero se las vamos a quitar a todos los que se benefician de forma discrecional. Esos beneficios deben de transformarse en salarios. O sea, yo creo que ese es el mecanismo que tiene una sociedad organizada para retribuir a un servidor público. ¿Aumentarle a los senadores y a los diputados? Yo no creo que en el caso de ellos aplique, o sea, porque ya tienen un buen salario. Ellos lo que tienen que desprenderse de todos los otros privilegios y concentrarse en el salario. Pero yo me refiero se habla de que hay jueces que reciben, que hay otros servidores públicos que reciben exoneraciones. Bueno, si acaso el esquema salarial no genera suficientes incentivos, pues que se le asigne, que se mejore el salario, en los casos que sea. No estoy hablando para nada de nuestros legisladores, que definitivamente ya están bien pagados. Y eso es indignante. Desgraciadamente, uno observa que no necesariamente los diputados que de forma voluntaria renuncian a esos privilegios, no siempre el electorado le corresponde como un voto afirmativo diciendo realmente es indignante y como prueba de que es indignante voy a votar por este diputado o por esta diputada que renunció voluntariamente a ese privilegio. Y ahí son de las cosas a veces, de las señales un poco en contrarias que envía la sociedad. Dicen los diputados que si ellos le van a quitar las exoneraciones, que le quiten el barrilito a los senadores. Pero es que tiene sentido. Deben de desmontarse todos esos privilegios, todos. O sea, ¿cómo es posible que un diputado se le asigne una cuota de habichuela para Semana Santa, de habichuela con dulce? Pero ¿y qué es esto? O sea, de verdad, nosotros llegamos a normalizar
cosas que son de Macondo. Ahora cuando veamos los 100 años de soledad en Netflix, vamos a revivir lo que es la realidad dominicana del día a día, lo que nosotros encontramos aquí. Y ciertamente eso es un asunto que nos remonta al siglo XIX. Eso es pero aquí tiene aceptación en algunos sectores. Y algunos políticos lo defienden a capa y espada. O sea, que yo soy diputado y yo tengo que tener acceso para boronear entre mi gente. ¿Está diseñado el sistema político dominicano en una base de clientelismo? Sin duda, sin duda. Y de hecho, eso cada vez más se evidencia porque ahí anda una iniciativa ciudadana para limitar el acceso a los fondos públicos que tienen los partidos políticos. Y hay que decir que ese es el mal menor. O sea, el mal menor, lo que le llega a los partidos políticos normalmente, independiente de aquellos que le llegue una cantidad de dinero que yo sí creo que puede revisarse, o sea, un partido que pueda tener 600, 700 millones de pesos al año, quizá eso es un poco exagerado. Pero ese es el mal menor porque eso sirve para cubrir burocracia, centro administrativo. Las campañas electorales se usan abiertamente los recursos públicos para la campaña. Y entonces, ¿cómo se controla eso? ¿Qué iniciativa ciudadana vamos a levantar para parar eso de forma radical? Porque eso se hace a nivel del Poder Ejecutivo, pero las alcaldías lo hacen quizás con más desenfreno. Y el acceso de los recursos del sector privado, del narcotráfico, de empresarios que quieren comprar posiciones, de las famosas bancas de apuestas, que son instituciones paralegales que requieren tener representantes en el Congreso, invierten cualquier cantidad de dinero. Entonces, todo ese sistema que tienen los partidos políticos para tener fondos sin control es el padre del clientelismo. Porque si a ti te llegan 50 millones de pesos para la campaña, tú relativamente puedes decir, voy a dedicar 40 de esos para comprar votos uno a uno y ya con eso tú sales electo. Vamos a recibir a Xiomara con el café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas presentaciones que tenemos, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias a Xiomara Fernández. Horacio. De Café Santo Domingo creo que hay que seguir reivindicando, aunque ya no lo usen tanto. Esa frase de René de Risco, sabor que empieza en el aroma. Ah, sí. Así es. Salía el humito así de esa taza. Como ahora, ¿eh? Como ahora Sí. Y eso condiciona mucho. Yo hice una investigación sobre el consumo de café una vez en Dominicana. Y el aroma es la característica que más valora el dominicano que consume el café. Pero hay cosas que entonces, esa frase no es de un poeta iluminado, sino de un mercadólogo acabado. No sé si el olfato esté muy ligado directamente al cerebro, pero hay cosas que huelen mejor que lo que saben. Sí. Y al revés. También. Mejor. Oye, ¿no había algo? No hagamos comentarios adicionales. En mi infancia, cuando pasaba un camión de esos de gasoil por mi casa, el olor que dejaban a mí me atraía. Sí. Hay mucha gente que le gusta el olor a gasolina. Sí. Y se usa, inclusive puede ser narcótico, la gasolina, porque es que tienen olores así muy, como el cemento. El cemento se usa como estupefaciente. Sí. O sea que a la gente que... El cemento de pegar, no el de... El petronio. Sí. Petronio, el cemento de zapatería. Exacto, de contacto. Como Sí, contacto. La zapatería se llama petronio. Porque la gasolina la utilizan también en los ingredientes para la cocaína y cosas así. Ah, sí. O sea que el que le gusta ese olor de gasolina y cosas, lo relaciona. Mire, Horacio, terminamos las pasadas elecciones, cerramos en mayo de este año, pero estamos en campaña ya. Bueno, esos son de los vicios de construcción del sistema democrático dominicano, que aquí o sea, ya hay candidatos a la presidencia, precandidatos anunciados, y del partido de gobierno hay como 6.
Y entonces, dicen que son 19 de ese partido. imagínate tú. Entonces eso distorsiona lo que es el accionar de un ministro, porque desde que usted se asume como candidato, lo primero que eso supone que usted saca de su mesa todos los temas conflictivos. Y normalmente en la política hay que tomar decisiones que afecten sectores. Entonces, cuando usted se queda simplemente en la gestión graciosa de las políticas, significa que usted está descuidando quizás lo más importante que tiene que hacer. Entonces, eso empieza y tiene un efecto, digamos, perverso dentro de lo que es la gestión. El presidente de la República, por ejemplo, independientemente de que él haya dicho que no quiere reelegirse, está apostando a la reelección de su partido. Es obvio que él apuesta a eso, y la actitud que tomó con la reforma fiscal así lo evidencia. O sea, al señor presidente nadie le dijo que el país no necesita una nueva forma de administrar todo lo que es el paquete fiscal. Aquí se necesita combatir la elusión, aquí se necesita combatir la evasión, aquí se necesita dotar al Estado Dominicano de instrumentos que le permitan perseguir la evasión de los grandes sectores que se benefician del sistema fiscal dominicano. Eso se le dijo al señor presidente, pero parecería que el equipo de gobierno no entiende que hay otra forma de incrementar las recaudaciones que no sea cargando a la clase media, a los pobres. Ellos parece que no entienden que hay otra modalidad. Es irresponsable por parte del presidente de la República no modificar la propuesta de reforma que el país necesita. Absolutamente, porque el mandato ciudadano que se expresó en las vistas públicas y que se expresó a través de los comentarios, unánime prácticamente, lo que se le dijo es: esa reforma fiscal es abusiva, pero esa no es la única. Inclusive salieron dentro de muchísimas propuestas que el presidente debe de incluir y revisar, pero sencillamente no ha sido capaz, y todo parece indicar que están apostando a cubrir el déficit sobre la base de endeudamiento. Y en República Dominicana, de cada peso que le entra al gobierno, 26 centavos se dedican a pagar intereses de la deuda. Intereses, no la deuda. No el capital. El capital diríamos es otro concepto, pero solo el servicio, lo que conoce como servicio de deuda, 26 centavos de cada peso. Eso es insoportable. No hay ningún país de América Latina que tenga esos niveles. Porque aquí a veces los economistas insisten mucho, sobre todo los oficialistas, cualesquiera que sean en ese momento. No, porque del Producto Interno Bruto todavía Dominicana tiene un rango menor. Estados Unidos tiene un endeudamiento de tal por ciento del Producto Interno Bruto. Sí, pero Estados Unidos, siendo el mayor deudor del mundo, apenas dedica el 10% de su presupuesto a pagar intereses. Aquí nosotros dedicamos el 26% de todo nuestro presupuesto, porque no es el PIB, no es el Producto Interno Bruto el que paga la deuda, es el presupuesto nacional. Entonces, todo lo que midamos tiene que ser en base al presupuesto. Yo no quisiera irme, y sé que tenemos todavía un buen tiempo, sin que pudiéramos abordar algunos de los temas de las reformas que están sobre la mesa, y de manera particular la reforma laboral. Horacio, el tema laboral, hay un pequeño, en estos momentos, inconveniente, no se ponen de acuerdo, hay un desacuerdo entre los empresarios y los sectores, pues, que abogan de que sea sometido y aprobado el nuevo Código Laboral con el tema de la cesantía, que es lo que tiene el juego trancado. Tú nos informabas de que querías abordar sobre este tema y dar tu opinión al respecto. Porque es que el Código Laboral va a pasar igual que la reforma constitucional, que van a cambiarse aspectos que no tienen mayor impacto en la vida cotidiana de la gente. Y tenemos una nueva constitución, ¿cómo eso ha mejorado o podría mejorar en un futuro la calidad de vida de la gente? Y nada. Entonces, el Código Laboral, lo más nodal que tiene el mercado laboral dominicano, tiene que ver con la forma de establecer el salario mínimo en República Dominicana. Nosotros en Opción Democrática nos oponemos de forma radical
frontal a que aquí existan 22 salarios mínimos. La ley, el código dice que el Comité Nacional de Salario puede definir el salario hasta para una sola empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos salarios por sectores, donde el sector turístico tiene un salario, la zona franca tiene otro salario, el gobierno central tiene un salario mínimo, el sector de microempresa tiene uno, el gran empresariado tiene otro. Eso es una burla de lo que es el concepto de salario mínimo, porque nosotros hemos repetido, si tú vives en una casa, en un barrio y trabajas en una zona franca y el otro trabaja en una gran empresa y el otro trabaja en el gobierno, 3 vecinos, los 3 van al colmado y pagan la leche por el mismo precio. Los 3 se montan en el concho y tienen que darle 35 centavos para el pesaje, independientemente de dónde vengan. Entonces nosotros decimos que tienen que haber salarios regionalizados, como suele hacerse en los países donde tenemos un Estado organizado. Por ejemplo, en Estados Unidos el salario mínimo es por estado. En Florida tiene un estado, un salario. New York tiene otro salario. ¿Por qué? Porque depende del costo de vida de esa región. Y se toma básicamente como referencia la hora también, el pago por hora. Pago por hora, porque sí, aquí lo hacemos en el paquete del salario al mes, mensual. Pero lo que sí eso impide es que vengan entonces el sector de zona franca con todo el poder que tiene y bloquee y condicione a cuál es el salario mínimo que se va a establecer ahí. Viene el sector turístico, pero si tú tuvieras una discusión de cuál es el salario que vamos a regir para la región norte, el poder discrecional y la presión que tienen los sectores interesados, pues se diluye. Y nosotros logramos tener salarios más orientados a garantizar el ingreso digno mínimo que requiere un determinado empleado, obrero, trabajador para sostener su familia, que es el concepto del salario mínimo. El concepto del salario mínimo no es favorecer sectores. Las políticas públicas de exoneración fiscal sí son instrumentos útiles para favorecer un sector, pero no puede ser favorecer un sector en base a la barriga de la gente. O sea, ¿cómo el Estado dice, yo quiero que crezcan la zona franca sobre la base de que le paguen poco a mi gente? O sea, eso es un error. Inclusive nosotros podemos reconocer que en los años 80, con una transición de un sector agrícola tradicional que está desmontándose para empezar otros sectores, haya la necesidad de fomentar el empleo, aunque sea empleo barato. Pero 40 años después, no puede ser que los dos sectores más dinámicos de este país, turismo y zona franca, y el mayor empleador, que es el gobierno, sean los 3 sectores que más el salario más bajito tengan. ¿Qué estamos diciendo nosotros como Estado? Queremos fomentar la pobreza. Queremos fomentar la pobreza porque yo insisto, no hay una política más eficiente para combatir la pobreza que una política salarial digna. Y es tan disímil el nivel de gasto, la canasta familiar para dividirse por regiones en el país. Sí, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo una tabla donde establece que hay hasta un 20% de diferencia entre algunas regiones y otras. Y igual pudiéramos tener, qué sé yo, para 2 sectores adicionales, para las MIPYMES y para el sector agrícola, 2, tenemos salarios diferenciados por sector. Pero básicamente los otros deben de ajustarse a cuál región estén en base al costo de vida de esa región. O sea, esa es la dinámica cuando tú tienes una gestión del Estado que quiere utilizar el salario como un mecanismo de promoción de la vida digna de las personas. Uno de los sectores de esta discusión tripartita entre gobierno, el sector sindical y los hombres de empresa, estos últimos han dicho que no van a apoyar un nuevo código laboral si no se toca el tema de la cesantía. ¿Qué posición tienen ustedes sobre ese aspecto de la cesantía? Es que nosotros tenemos que saber que gobernar debe de buscar amplio consenso.
pero hay ocasiones donde el consenso no es posible porque toca algunos intereses y no podemos bloquear leyes porque haya un sector en particular que se oponga. La cesantía es un derecho adquirido en República Dominicana, o sea, eso dentro de nuestros costos laborales hay que introducir eso como un costo adicional, que dicho sea de paso, con una estructura salarial tan deprimida, el que el obrero tenga una compensación adicional vía ese reconocimiento de la cesantía no supone que eso encarece de forma tal que hace inviable o poco competitivo a un sector o a una industria determinada. Realmente yo pienso que eso es el clásico derecho al pataleo, pero no podemos permitir que se pare la aprobación de un código laboral porque haya un sector determinado que no esté a favor. Que los legisladores... Ellos están proponiendo lo que usted proponía hace un ratito, que viéramos las mejores prácticas, es decir, las prácticas de los países más desarrollados y que nos sirven de modelo. Y entonces ellos están proponiendo, los hombres de empresa, están proponiendo que lo que aplique a partir de ahora sea un seguro. Es decir, que el que hasta este momento ha trabajado y se ha ganado un derecho de su cesantía, eso se mantenga. Pero que a partir de ahora, nuevo empleado, pues lo que tenga es un seguro de desempleo, que si queda desempleado por 6 meses, entonces queda cubierto. La ley de seguridad social establece el seguro de desempleo y nunca se ha implementado. O sea, ya eso legalmente está establecido en el país. Lo que hay que hacer es impulsarlo. Pero ellos dicen que no pueden con las dos cosas. Ellos podrán alegar muchos elementos, pero nosotros en el país lo que tenemos es que avanzar hacia una cobertura más amplia de lo que son las condiciones laborales, porque nosotros en República Dominicana tenemos que saber que el esquema salarial nuestro no nos va a garantizar desarrollo, independientemente de las cifras magníficas que podamos alcanzar a nivel macroeconómico. El Banco Central ha hecho estudios donde determina que en República Dominicana el mayor impacto en los niveles de pobreza que nosotros tenemos son los bajos salarios. Entonces ahí tenemos nosotros que focalizarnos. Y obviamente esos son mecanismos adicionales, digamos, para compensar y para fortalecer lo que son los ingresos de los ciudadanos, de los trabajadores. Esto no se vuelve un círculo vicioso. Hemos visto la siguiente práctica históricamente, al menos en las últimas décadas. Un aumento de salario, entonces se aumentan los precios de los bienes y servicios y ahora cobras más, pero todo también te cuesta más. Bueno, hay algunos casos en algunos países donde eso se manifiesta así, pero realmente eso no es una regla económica. Pero aquí no ha operado así. Aquí, cuando han habido aumentos salariales, nosotros podemos observar que ha habido un incremento real en la capacidad de compra de los trabajadores. Si uno analiza lo que es el comportamiento histórico, se ha visto que se ha apreciado. Lo que pasa es que todavía estamos muy atrás, porque léase, República Dominicana es el país que tiene el mejor desarrollo turístico en la región, indiscutible líder, una envidia de todos los países. Pero es el país que paga salarios más bajitos en el sector turístico en toda la región. Entonces nosotros tenemos que, en ese crecimiento económico, tenemos que conectarlo, tenemos que apalancar ese crecimiento económico a lo que es la mayoría del pueblo dominicano, que son los trabajadores, los empleados, los profesionales. O sea, aquí nosotros, y ustedes saben que el salario mínimo empuja a todos los otros. O sea, nosotros tenemos una juez de paz con maestría, hablando conmigo, gana 20,000 pesos. O sea, ¿cómo tú...? Pero claro, si el salario dentro del sistema judicial, el salario mínimo son 15,000, si el salario mínimo fueran 22,000 o 25,000 como las grandes empresas, pues obviamente eso hace que toda la escala salarial sea
indexada hacia arriba. Estamos hablando de salario, Horacio, y tú mencionas a otros países donde hay mejores condiciones en cuanto a la seguridad social. Estamos hablando de gente activa, pero cuando terminan ya tus años de productividad, tú pasas con una pensión pírrica, tú pasas a no tener un seguro médico. O sea que ahí se complica mucho más la cosa y también hay que abogar, hay que legislar por mejorar esas condiciones mismas, no solamente enfocarnos en un tema. No, claro, claro. Nosotros tenemos que revisar lo que se llama la distribución del pastel en República Dominicana. Ese crecimiento, cómo se distribuye. Un economista de la talla de Andy Dawager, que nadie lo puede acusar de izquierdista ni nada de eso, hizo un análisis de cómo en República Dominicana en los últimos 15 años la renta obtenida por el inversionista, por el capitalista, por el dueño de empresa, ha ido creciendo a un ritmo mucho mayor que el ritmo que ha ido reconociéndose en el empleo. O sea, tenemos que buscar una estrategia de redistribución en República Dominicana. Y eso de la seguridad social hay que ponerlos de la pata para arriba. Resulta que nuestro presidente se interesa en una reforma constitucional, se interesa en una reforma aquí, una reforma allá. Sin embargo, la reforma de la seguridad social, que la misma ley prevé que 20 años después, es decir, en el 2021, debería de revisarse la ley completa, aprendiendo lo que fueron los principales aciertos, pero las mismas debilidades que tiene, eso está dormido. No hay una verdadera intención de modificar esto. Y nosotros, como ya dije yo en campaña, ese fue uno de mis temas, tenemos una ley de las AFPs en República Dominicana. Es el negocio más lucrativo, legal, que ha tenido este país desde que la República se fundó en el 44. Empresas que tienen un patrimonio de 1.000 millones de pesos, de 400, 500 millones de pesos, que ganan 2.500 millones de pesos al año. ¿Cómo deberían administrarse los fondos de pensiones? Realmente hay muchas escuelas y el fondo de pensión, hay que reconocerlo, el tema de la pensión es uno de los grandes dilemas humanitarios de hoy en día. O sea, los países desarrollados tienen serias dudas con respecto a la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. Yo no quiero venir con una varita mágica a decir esto hay que hacerlo de esta forma. Lo que nosotros podemos partir, como en algún momento dijo Juan Bosch, hay que hacer todo lo diferente a lo que se está haciendo. O sea, lo que nosotros debemos partir es que lo que tenemos actualmente es insostenible. O sea, no puede ser que tú te retires con el 40% de tu último ingreso. O sea, tenemos que buscar mecanismos más, quizás mixtos, que nos permita un proceso de capitalización individual, pero que el Estado pueda también hacer un aporte, que se incluya algún aporte público para el fondo de pensión de los que tienen salario mínimo. No, y mucha desigualdad en nuestra legislación. Una gente que se pasa 30, 35 años brindándole su servicio al Estado, sale con una pensión pírrica, pero hay privilegios. Hablamos otra vez de los congresistas. Esta gente ya con, ¿cuánto? 2, 3 periodos, ya salen ahí con un 70% retirado de su salario. Es así. Entonces, si tú dices, bueno, no es que con eso se va a solucionar el problema nacional, pero el mensaje que transmiten esos privilegios genera irritación, genera desconcierto, genera desconfianza en la democracia, porque ¿qué es lo que ve la gente de a pie? Estos señores se autoasignan privilegios, pero nosotros estamos en olla y nadie se preocupa por nosotros. ¿Qué sistema democrático es este? ¿Quién dijo que este sistema me representa? Y comienzan a generarse esos procesos populistas cuestionando el sistema democrático en base a una mala experiencia. ¿Tú eres partícipe de que el Estado sea quien administre los fondos de pensiones? Ciertamente yo pienso que aquí tenemos las condiciones para que una administradora del Estado, no el Estado directamente, por ejemplo, la AFP Reservas, porque de esa manera lo que acumula, por lo menos, estamos creando una ley para beneficiar a una entidad pública. Pero crear una ley que expresamente beneficia a 6 empresas privadas es una relación absolutamente perniciosa inclusive para la misma empresa. Porque ¿dónde que está el problema? Que a veces no sabemos, y perdonen que me dilate un poco, me disperse. Cuando tú ves que tú eres empresario y tú inviertes en una AFP
y el patrimonio de tu inversión se duplica en un año, el mensaje que tú captas es que si no es con esos márgenes no vale la pena invertir. Y otros sectores que tienen años invirtiendo y que, qué sé yo, tienen un 10% de rendimiento, un 15% de rendimiento de todo su patrimonio anual, se siente que eso no vale la pena y entonces va generando una actitud de adversa contra las inversiones productivas y reales del país. Entonces, esas distorsiones hay que eliminarlas. Y yo sería partícipe de que podamos concentrar en AFP Reserva lo que es el manejo de las pensiones. Claro, eso también supone una revisión del marco general, como yo decía. Ya estamos en el final. ¿Algo más que va a agregar? No, sencillamente lo que quiero decir es que como suelen suceder en estas cosas, o sea, no podemos discutir aisladamente un elemento. El tema de la cesantía. Vamos a hacer la revisión marco para garantizar que lo que salga ahí le dé mejores garantías a nuestros obreros. Y desgraciadamente lo que va a salir de ese código, todo parece indicar que va a ser algo cosmético, que a final de cuentas los trabajadores ni cuenta se van a dar de que hay un nuevo código, como no nos demos cuenta que hay una nueva constitución. Si no se trabaja, si no se tocan los temas de salario y cesantía. Tema de salario, tema de cesantía, o sea, y otros elementos de la asociatividad de los trabajadores que todavía sigue cuestionado en algunos espacios. O sea, yo creo que tenemos que plantearnos una revisión de los aspectos directamente que tienen que ver con la calidad de vida del dominicano. Quizá este sea el último programa que nosotros hagamos porque nos adentramos a diciembre, hay muchas festividades, hay muchas pausas ahí durante estos días. Para el 2025, ¿qué podemos esperar en estos momentos en que vemos un gobierno que parece como que se desgasta, una población que ya no está asimilando de igual manera ese famoso cambio que nos ofrecieron? Bueno, desgraciadamente no vemos señales de que tenemos un gobierno que está verdaderamente interesado en impactar positivamente la vida de cada uno de nosotros, que cada vez se ve como hay proyectos inclusive de construcción que se están agotando. Santiago no sabe qué va a pasar con el monorriel, al ritmo que va. O sea, están trabajando un sector, dejan otro abandonado, o sea, parece que para 2030 lo vamos a tener concluido la primera etapa. Entonces, tenemos que estar vigilantes porque definitivamente nosotros hemos aprendido como pueblo que si no existe una presión ciudadana, si no existe una lucha popular, si no existe un esfuerzo por garantizar nuestras reivindicaciones, los gobiernos no trabajan para favorecer la mayoría, sino para favorecer determinados grupos. Y esos nosotros, solo en base a la vigilancia y la acción activa, cotidiana en las calles, nosotros no podemos garantizar que logremos reivindicaciones verdaderas. Entonces, claro que el 2025 es muy desafiante y debemos estar vigilantes sobre las desacciones de nuestro superior gobierno. Ojalá que no sea tanto tiempo, porque Santiago no aguanta más todas estas calles, estas vías ya obstaculizadas por estos trabajos que se están haciendo. Pero es que se hacen con los pies. Porque, ¿por qué no concentramos el primer tramo y olvidémonos de todo? Pero se comenzó con intención publicitaria allá en la Yapurdumit, frente a la lotería, frente a la Ocamaima, en las carreras. Punto, simplemente para que se vea que se está trabajando, pero por no intención de ir solucionando el problema de una vez y por todas, porque hagamos el primer tramo, concentremos todos los recursos, toda la ingeniería en un tramo, cuando completemos ese, pasemos al otro. O sea, eso es lo que diría la lógica elemental, pero cuando tú haces las cosas por publicidad y no por solucionar problemas, la lógica no cabe. Bueno, hay muchas dificultades en todo este tramo, en todo este trayecto. Por ejemplo, la avenida Las Carreras, cuando comenzaron ahí debieron cambiar los planes porque estaban perforando tubería y cosas así. El tener que cambiar el ritmo que llevaban hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración, que hay que desviar, que hay que cambiar, porque hay cosas como que no se planificaron o no se tomaron en consideración. Una improvisación enorme, una improvisación enorme. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio, por acompañarnos en esta mañana. Nosotros nos despedimos lo que corresponde a esta semana laboral, al mes de noviembre. Ya el próximo lunes entramos a diciembre. En cuanto a nosotros, la parte que nos corresponde compartir con ustedes cada mañana, llevar las informaciones precisas, las informaciones
que usted pues debe conocer que ocurren en el país y el mundo. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que conforman las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Buen fin de semana. Recuerde tener su abriguito a mano porque se anuncia pues una temporada con temperaturas mucho más bajas que las que hemos registrado en los últimos días. Horacio López ha estado con nosotros de Opción Democrática. Buen fin de semana.